Buena tarde, mi nombre es Melody Joana Fernández y voy a hacer la explicación de la actividad número 2, métodos de monitoreo de plagas y enemigos naturales. Los métodos son considerados una herramienta fundamental para poder identificar la presencia, abundancia y dinámica de las poblaciones de insectos plaga en cultivos, a través de diferentes técnicas o métodos, los cuales pueden ser monitoreos, trampas, muestreos directos o redes entomológicas. Esto con el fin de poder identificar la población que hay dentro del cultivo y las afectaciones que puede tener en él, económicas, ambientales y demás. Además de implementar medidas de control que puedan contribuir a que el proceso sea mucho más eficiente. A continuación voy a explicar 5 métodos de monitoreo que son como los más utilizados. El primero es muestreo directo en plantas. El cultivo ejemplo es la papa y la plaga que afecta a este cultivo es el pulgón verde. Las características de este cultivo pues es un cultivo de ciclo corto, es susceptible a insectos chupadores, el insecto es pequeñito y se alimenta de savia y por su condición puede transmitir enfermedades virales. El estado en el que se contabiliza es en el estado de ninfas y adultos. Y la herramienta de muestreo siempre es inspección visual de hojas. Digamos que es como la característica principal para poder identificar este tipo de plaga. Dentro del cultivo, digamos que la técnica que se utiliza es que se revisa un número determinado de plantas al azar para identificar si está presente o no. Digamos que dentro de los métodos que se han utilizado, la literatura identifica que lo más práctico es hacer un recorrido en zigzag por cada lote que esté establecido el cultivo para poder tomar al azar la planta que se va a monitorear. La frecuencia de los registros son cada 5 a 7 días y el umbral de acción es más del 10% de las plantas infestadas, lo que quiere decir que en ese porcentaje sí o sí hay que empezar a implementar medidas de control. El segundo ítem que vamos a trabajar es las trampas con feromonas. En el cultivo de maíz y la planta más la plaga, más significativa es el gusano cogollero. Ahí en la imagen se puede observar cómo se ve el gusanito en el fruto del maíz. Por lo general se utilizan feromonas sexuales para poder desarrollar como este método de monitoreo. Las características del cultivo es pues, que es un cultivo extensivo, grandes superficies y tiene una alta susceptibilidad a plagas en etapas tempranas. La característica de la plaga es que es nocturna, o sea, quiere decir que su infestación se hace por lo general en las noches y presenta una alta capacidad reproductiva. Esta se contabiliza en adultos machos y la herramienta de muestreo para este tipo de método es trampa tipo delta o tipo cubeta y contiene una cápsula con feromona sexual sintética. ¿Esta cómo funciona? Pues la feromona imita el olor de la hembra y atrae a los machos que quedan atrapados. Digamos que es como el método que utiliza para poder hacer el control. La ubicación, pues según la literatura, está de 1 a 2 trampas por hectárea y debe estar a la altura del cultivo. Su registro debe ser semanal y su umbral de acción es más de 20 a 30 adultos por trampa, indica un riesgo de infestación. El tercer método es trampas adhesivas, que tenemos el cultivo de tomate y la plaga es la mosca blanca. Las características del cultivo es que es un cultivo hortícola intensivo y es muy susceptible a insectos chupadores. La característica de la plaga es que es un insecto pequeño
y transmite virus a las plantas. La literatura indica que se contabiliza en adultos. La herramienta de muestreo que se utiliza es tarjetas amarillas cubiertas con pegamento, como se puede ver en la imagen. Digamos que es como una de las herramientas más utilizadas por el tipo de elemento que contiene. El color lo hace en amarillo porque atrae demasiado a los insectos, así como las flores, que son de muchos colores, rosadas, rojas. Digamos que el amarillo es como muy atractivo para ellos. Quedan pegados, ellas tienen un pegamento especial y pues no pueden despegarse de ahí. La ubicación en campo, pues el ideal es distribuirlas uniformemente y a la altura del follaje. La frecuencia de los registros son cada 7 días y el umbral de acción es de 10 a 20 adultos por trampa por semana, así que su seguimiento es un seguimiento constante y pues su identificación y contabilización pues es mucho más efectiva y rápida. En el cuarto el cuarto método que tenemos es la red entomológica. Esta se realiza en cultivos de soya, es como el ejemplo, y la plaga son los chinches. También es conocida como red de golpeo. Las características del cultivo, pues la soya es un cultivo extensivo y es un cultivo importante, sobre todo en su etapa reproductiva. La característica de la plaga es que es un insecto succionador, daña las vainas y las semillas. Se contabilizan ninfas y adultos y la herramienta es la red entomológica, que es la imagen que podemos observar en esta parte. ¿Esta cómo funciona? Pues se realizan barridos sobre las plantas y los insectos quedan atrapados en esta red. El ideal es hacerlo en varios puntos del cultivo, dependiendo su distribución, y tiene una frecuencia de cada semana, o ideal es estarlo revisando constantemente. Su umbral de acción es de 2 a 4 chinches por metro de surco, así que pues obviamente tendrían que sacar los datos por hectárea. Y como último método tenemos la trampa de luz en el cultivo de arroz y con la plaga representativa, que es el barrenador del arroz. Las características del cultivo, pues es un cultivo de zona húmeda y tiene alta incidencia de lepidópteros. La característica de la planta es que igual hace su polilla en nocturna y las larvas perforan los tallos. Estado en el que se contabiliza en un estado adulto y la herramienta de muestreo es trampa con luz UV. ¿Esta cómo funciona? Pues la luz atrae los insectos nocturnos y ellas tienen como un recipiente donde pues es succionado el insecto o la plaga. El ideal es colocarlo en bordes de cultivo en puntos estratégicos y su frecuencia de registro es diario o semanal. El umbral de acción es dependiendo la cantidad de capturas que se tenga por hectárea. Así terminamos pues como el primer póster. Como conclusión tenemos que el monitoreo de insectos es pues una práctica esencial en el comportamiento y la presencia de las plagas en los cultivos. Es importante identificar los métodos para poder establecer controles que permitan un buen desarrollo del cultivo sin afectar obviamente el fruto y pues a futuro presentar problemas alimenticios. En el segundo póster tenemos los enemigos naturales. Entonces tenemos que el control biológico es una estrategia fundamental dentro del manejo integrado de plagas, ya que utiliza organismos vivos para reducir la población de insectos que afectan los cultivos agrícolas. Entre esos organismos tenemos depredadores y parásitos que actúan de manera natural o biológica para poder controlar o erradicar
la planta. El uso de enemigos naturales permite disminuir la dependencia de insecticidas químicos, favoreciendo la producción y haciendo un sistema mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente. El primer enemigo natural que tenemos es el Trichogramma pretiosum, que orden tiene pertenece al orden Hymenoptera y la familia la Trichogrammatidae. El tipo de controlador que presenta es parasitoide y su origen es nativo de América. La liberación que tiene o el método de liberación que presenta es una liberación inundativa en campo y se liberan tarjetas con huevos parasitoides. Actualmente tiene disponibilidad comercial y las plagas que ataca es el gusano cogollero y las polillas. El estado biológico en el que ataca es en los huevos de la plaga y digamos que los cultivos que más se ven beneficiados con este enemigo natural es el maíz, el algodón y las hortalizas. Como segundo enemigo natural tenemos la Coccinella septempunctata, que es conocida pues como la mariquita. Está dentro del orden Coleoptera y la familia es la Coccinellidae. Tipo de controlador es un tipo de controlador depredador y el origen pues viene introducido como entre varios países según la literatura. El método de liberación que utiliza es directa en adultos o en larvas en el cultivo. Actualmente también presenta una disponibilidad comercial para poder realizar el control biológico y las plagas que ataca son los pulgones. El estado biológico en el que ataca son las linfas y adultos de los pulgones y los cultivos que más se ven beneficiados son las hortalizas, los frutales y los cereales. El tercer enemigo natural es el Chrysoperla carnea, que pertenece al orden Neuroptera y a la familia Chrysopidae. Es un tipo de controlador depredador y también es nativo como en muchas regiones. El método de liberación que utiliza es la liberación de huevos o larvas y sí se encuentra actualmente disponible comercialmente. Las plagas que ataca son los pulgones, la mosca blanca y los thrips. Y el estado biológico en el que ataca es huevos, larvas y ninfas de plagas. Los cultivos que más se ven beneficiados son el tomate, la papa, el pimiento y los cultivos ornamentales. En el cuarto método enemigo natural tenemos Encarsia formosa, que pertenece al orden Hymenoptera y a la familia Aphelidae. Presenta un tipo de controlador parasitoide y es introducido pues en varios sistemas agrícolas. El método de liberación que utiliza son tarjetas con pupas parasitadas y está actualmente disponible comercialmente, sobre todo utilizado en invernaderos. Las placas que ataca es la mosca blanca y ataca en el estado biológico de ninfas pues de la mosca blanca. Los cultivos que más se benefician son tomate, pepinos y en general los cultivos tipo invernadero. Y como último enemigo natural tenemos el Orius insidiosus, que pertenecen al orden Hemiptera y a la familia Anthocoridae. Presenta un tipo de controlador depredador y este sí es nativo de América según la literatura. Su método de liberación es directa en adultos en el cultivo y se encuentra actualmente disponible comercialmente. Las plagas que ataca son los thrips, los ácaros y los huevos de insecto. Y el estado biológico en el que ataca son larvas y adultos de pequeñas plagas. Los cultivos que más se ven beneficiados son la fresa, el pimiento, el tomate y los cultivos ornamentales. Como conclusión tenemos que los enemigos naturales cumplen un papel fundamental en la regulación de las poblaciones de insectos plaga en los sistemas agrícolas. Estos son utilizados para poder reducir el uso de agroquímicos y contribuir a la producción más sostenible. Pues es importante destacar que digamos que poder utilizar este tipo de método
para poder combatir las plagas, pues